Bien, pues vamos a comenzar con el aula 15. Hoy tenemos el ítem 17 y es con el que terminamos esta introducción que hace Kardec al estudio de la doctrina espírita. Ya la semana que viene pues entramos en los prolegómenos para luego hacer un pequeño estudio que nos va a anticipar ya lo que veremos en las preguntas de este libro de los espíritus. Es un ítem cortito, no es muy largo, pero bueno, pues yo he podido diferenciar tres partes en él. En la primera, Kardec habla del escepticismo en relación al espiritismo. En la segunda, apunta sobre las dos partes que comprende la ciencia espírita y conforme a esto, pues traslada el objeto del libro de los espíritus, muy resumidamente. Y en la tercera, que es una parte muy bonita, nos coloca mirando al espacio para servirse del ejemplo de aquellos astrónomos que pudieron encontrar en la distribución de los cuerpos planetarios que observaban pues ciertos vacíos, ciertas lagunas que no se justificaban y que se hallaban en desacuerdo con las leyes del conjunto, y fue entonces que sospecharon, como dice Kardec, que tales lagunas debían ser llenadas por mundos que no podían ver, ¿no? Que se sustraían a sus ojos, y propone con ello reflexionar y ver esto mismo con respecto pues, a la serie de los seres, invitándonos a razonar, pues, a razonar qué hay entre el hombre y Dios, y exhortando a meditar sobre esos vacíos del espacio. Vamos a ver lo que dice en esta primera parte sobre el escepticismo. Él escribe que el escepticismo en lo que toca a la doctrina espírita, cuando no es el resultado de una oposición sistemática e interesada, como además nos ha ido también explicando a lo largo de estos ítems de la introducción, pues se origina casi siempre en un conocimiento incompleto de los hechos. Cuando él nos habla, ¿no?, de que muchas de las objeciones que se proponían pues dejaban ver que no había bueno, pues ni siquiera, ¿no?, un estudio mediano, ¿no? Lo cual nos dice, pues no impide a ciertas personas resolver tajantemente la cuestión como si la conocieran de manera perfecta. Esto ni que decir tiene que estas dos posturas, ya razonándolo, son una imprudencia, ¿no? Porque una oposición sistemática, una oposición interesada, pues tarde o temprano dejará ver, se dará cuenta de que por negar los hechos y hacer ver que no existen, pues estos no van a dejar de estar, y a la larga pues ningún beneficio se va a obtener de ello, porque las voces del cielo, que son las que traen toda esta revelación, ¿no? Pues se encuentran muy por encima de cualquier ego, y su enseñanza desde luego va a traspasar los intereses particulares y personalistas, como vamos viendo en el desarrollo de nuestros estudios y de nuestras vivencias, y claramente luego Kardec va a exponer con grandísima maestría. Y la otra postura, el hablar de lo que no se conoce y encima dictar sentencias sobre ello, pues termina por poner en evidencia al que pretende hacer que sabe. Y desde luego yo suscribo totalmente la frase que leemos en este ítem, cuando Kardec dice que la primera muestra de un juicio deficiente pues consiste
en creer que el propio juicio es infalible, ¿no? Ahí se ve pues efectivamente esa falta de estudio, esa falta de una base serena y sólida, ¿no? También nos advierte en este ítem final, ¿no? Que efectivamente delante de tantos fenómenos, de tantas manifestaciones espíritas que se produjeron en la época, pues es innegable y además es parte del estudio, ¿no? que hacemos siempre al comienzo, ¿no? Detectar pues una gran parte de curiosidad, ¿no? Pero Kardec pone, como no, su confianza, toda su confianza en que mediante la lectura de este libro que aquí se introduce, pues se dé un paso hacia adelante, porque para poder analizar las cosas serias y graves, pues se requiere desde luego un interés sincero por aprender. Y en este libro de los espíritus va a ofrecer al que desee tener instrucción y desarrollar el buen sentido, pues todo un amplio despliegue de conocimientos que dejará muy atrás esa fase de entretenimiento, de curiosidad, dando paso a la ciencia del espíritu. Él lo hizo en aquel momento, él lo avisa ya de antemano, pero también lo sigue haciendo con todos nosotros, porque al principio parece, ¿no?, que tenemos esas ansias, esa curiosidad, esas ganas de saber, pero nos admira, nos supone incluso un entretenimiento, pero efectivamente con un interés por aprender, poniendo toda nuestra voluntad, pues vamos a dar paso, a abrirnos a absorber esa ciencia del espíritu de la que nos hablan, ¿no? Las que nos van desarrollando los hermanos que ya tienen un conocimiento y un saber. Y lo va a hacer desde luego siempre desde unas bases sólidas. Vamos a extraer algunas preguntas en referencia a estas dos partes, a esta segunda parte en la cual divide en dos partes esa ciencia espírita, ¿no? Y bueno, pues esta sería la pregunta, ¿no? ¿Qué dos partes comprende la ciencia espírita? Y ya nos anticipa aquí que son dos partes que luego se van a ir desarrollando a lo largo de la codificación, ¿no? Una experimental, una ciencia práctica que versa sobre las manifestaciones en general, nos va a permitir identificarlas, detectarlas, saber cómo se producen, cuáles son sus características, y otra parte filosófica que se va a ocupar de esas manifestaciones ya inteligentes y de las consecuencias morales que se deducen de estas manifestaciones cuando ya son comunicaciones y de un calado importante, convirtiéndose en enseñanzas. La siguiente pregunta es muy importante, ¿no? ¿Dónde reside verdaderamente la doctrina espírita? Y efectivamente reside en la enseñanza que los espíritus impartieron en aquel momento y que siguen impartiendo. Y en cuanto que ya sabemos precisamente por todo aquello que nos han trasladado, cómo identificar y atender las comunicaciones serias y productivas para la humanidad, que en aquel momento se produjeron, se compilaron, se trajo Kardec en esa codificación, en toda su importantísima obra, pero que hoy nosotros también recibimos, estamos siempre en contacto con el mundo espiritual y este no se deja de movilizar, pero
ciertamente el espiritismo nos ayuda a discernir y a saber cómo se expresan y cómo los espíritus nos hacen llegar aquello que necesitamos trabajar, saber y bueno, pues interiorizar para producir esa transformación tanto íntima como global, ¿no? Hemos dicho en numerosas ocasiones y no nos cansaremos de repetirlo, que los conocimientos que nos trasladan serán adquiridos por medio de un estudio serio, de un estudio continuado, realizados con recogimiento y verdadera disposición, porque esto es lo que nos va a permitir profundizar en ellos, tener una opinión fundada pues obtenida a través de las observaciones, de las meditaciones y las reflexiones necesarias que nos provoquen, que nos produzcan estas comunicaciones, ¿no? Estos mensajes tan importantes, ¿no? Son los espíritus los que van a trasladar su experiencia y su saber. Y porque ya tienen un recorrido, ya han estado en contacto con muchas de las cuestiones de la vida mismo en la Tierra y han ido subiendo esos escalones para ir evolucionando y así podernos trasladar. Y esto lo reconoce humildemente Kardec ya en este último ítem de la introducción, dejando claro que no pretende hacer ningún mérito personal, lo dice literalmente, no pretendemos hacernos ningún mérito personal, puesto que los principios que contiene este libro no son creación nuestra. Todo el mérito se debe pues a los espíritus que lo han dictado. Esto lo vamos a ver más detalladamente en los prolegómenos. Los mismos espíritus le dicen que ellos son, la enseñanza es de ellos, ¿no? Pero nosotros desde aquí, pues como siempre, hacemos un reconocimiento al trabajo arduo de Kardec, a todo lo que hizo por nosotros, ¿no? Compilando, observando y analizando todas estas comunicaciones. Más adelante, en el estudio de la codificación, veremos como en la Génesis explica, hablando de los caracteres de la revelación espírita, que por su naturaleza, pues esta tiene un carácter doble, ¿no? Es a la vez, nos dice, una revelación divina y una revelación científica. ¿Por qué es divina? ¿Por qué podemos considerar que esta tercera revelación, como así la llamamos, ¿no? Recordamos que esta primera revelación vino de la mano de Moisés, la segunda la encontramos en la venida de Jesús, en ese ejemplo de vida que nos dio, y en esta tercera revelación, que es la revelación espírita, vemos su carácter divino porque su llegada es providencial. No es el resultado de una iniciativa humana, ha sido planeada, planificada en las esferas de gran conocimiento que velan por nosotros y pertenece, ¿no?, a su decisión. También porque los puntos fundamentales de la doctrina que se comienza a exponer aquí en este libro de los espíritus son, como hemos dicho, el producto de la enseñanza impartida por los espíritus encargados de Dios de revelar a las personas cosas que ellas ignoraban y que no podían saber sin ayuda. Esto es importante, ¿no?, que lo sepamos. Son espíritus que están a la orden de Dios, bajo el comando del Espíritu de verdad, y que nos van a traer algo que era necesario que nosotros
supiésemos y que necesitábamos que fuera traído por estas voces del cielo. Había que revelar estas cosas en el momento, además, en el que las personas en una masa importante estuviesen maduras para comprenderlo, ¿no? Esto también caracteriza a lo que es una revelación. ¿Por qué decimos que es también científica? Nos explica que lo decimos porque la enseñanza no es privilegio de ningún individuo en especial, no recae sobre uno y es impartida a todos por la misma vía y porque quienes la transmiten y quienes la reciben en ambas partes no son de ninguna manera seres pasivos, no están ninguno liberados del trabajo de la búsqueda, de la observación, de realizar su parte al recibir y al emitir también todo este conjunto, ¿no? No pierden ninguno ni su juicio, ni su libre albedrío, ni y tienen que tomar además la responsabilidad y el control de estas cuestiones, ¿no? De hecho, se recomienda a todos nosotros ejercer ese control para que la doctrina no sea ni dictada ni impuesta ciegamente y para que tampoco sea aceptada ciegamente, ¿no? Para que ella sea el producto de nuestro trabajo, ¿vale? Para que nosotros seamos capaces de llevar a cabo la observación de los hechos que los espíritus nos están mostrando y analizar, llevar a nuestro interior, a nuestra razón, las instrucciones que nos dan, que seamos capaces de estudiarlas, de comentarlas, de compararlas y de sacar conclusiones. Por eso es que se habla de esta parte, de este carácter científico, porque al igual que hizo Kardec, ¿no? Con todo lo que recibió, que pasó por todo ese proceso de análisis para sacar sus conclusiones, para poder plasmar en la codificación, todos nosotros que buscamos este conocimiento, tenemos que llegar a él mediante este trabajo. Y es un trabajo que, como vamos a ver cuando nos adentremos en el libro de los espíritus, pues es un trabajo bastante intenso en cuanto a el estudio, en cuanto a ese recogimiento que hemos dicho, para poder estar atentos a tantas y tantas enseñanzas y tantas cuestiones que trae. Me gusta mucho esto que he puesto aquí porque sintetiza lo que estamos hablando, ¿no? Lo que caracteriza a la revelación espírita es que su origen pertenece a Dios, la iniciativa a los espíritus y su elaboración es obra del hombre. Efectivamente, esto es así, es absoluta, no es nada pasivo. Todos tenemos una parte muy importante que hacer dentro de esta revelación universal, de este conocimiento. El libro de los espíritus nos anuncia Allan Kardec, tiene por resultado pues dos cuestiones importantes entonces, ¿no? Mostrar el lado serio de la enseñanza de los espíritus y provocar, como estamos diciendo, así igualmente, estudios igualmente serios. Esto es muy importante porque tenemos que tener mucho respeto. O sea, todos los espíritus se comunican, se muestran con todo su
su potencial para trasladarnos todo aquello que es beneficioso para nosotros, Kardec realiza una obra de absoluto rigor, y nosotros, si queremos entender, comprender bien toda esta enseñanza, necesitamos hacerlo bajo estudios muy serios, ¿vale? Y también el otro, objeto, ¿no?, de este libro tan importante es el de guiar a las personas deseosas de instruirse, mostrándoles en estos estudios una meta grande y sublime. ¿Y cuál es esta meta? Pues desde luego la del progreso individual y la del progreso social, y señalándonos la senda que hay que seguir para alcanzarla. Fijaos que esto es muy interesante, ¿no?, porque focaliza en esa enseñanza moral, ¿no?, en todo aquello que se va a derivar de estas comunicaciones, pero en su parte más profunda, en su parte esencial, ¿no?, que es que progresemos tanto como individuos como sociedad. Y para terminar, ¿no?, en esta tercera parte que he hecho yo un poquito para organizarnos, pues teníamos a esos astrónomos que sospechaban que en esas lagunas, en esos vacíos en el espacio, pues debía haber algo, ¿no? Debían ser llenadas por mundos que no podían ver. Y dice Kardec que también observaban determinados efectos cuya causa pues les era desconocida, y decían, pues allí tiene que haber un planeta, por cuanto ese vacío no puede existir y los efectos que observamos han de tener una causa. Entonces, dice que juzgando la causa por el efecto han podido calcular los elementos, y más tarde los hechos vinieron a justificar sus previsiones. Y esto nos suena, ¿no?, porque de alguna manera nos pide que apliquemos este razonamiento a esa serie de los seres. Y dice, veremos que forman ellos una cadena sin solución de continuidad desde la materia inerte hasta el más inteligente de los hombres. Y se basa, coge unas frases, ¿no?, que trasladan muy bien esta lógica, ¿no? Dice, cuán inmensa laguna entre Dios y el hombre, que son el alfa y el omega de todo lo creado. Es razonable pensar que en este terminen los eslabones de esa cadena, que sin transición sea franqueada la distancia que separa al hombre de lo infinito. Entonces, pues la razón evidentemente nos dice que entre nosotros, entre el hombre, en esta expresión, y Dios, tiene que haber pues otros eslabones, así como dijo a los astrónomos que entre los mundos conocidos debían existir mundos desconocidos. La pregunta de este ítem es, ¿cuál es la filosofía que ha llenado ese espacio? ¿Cómo va a explicar la ciencia espírita las aparentes lagunas entre el hombre y el creador? Entonces, claro, pues el espiritismo nos muestra que tales lagunas están ocupadas por seres de todas las categorías del mundo invisible, y dichos seres pues no son otros que los espíritus de los hombres llegados a diferentes niveles que conducen a la perfección, ¿no? Estamos en un camino, somos perceptibles por la misericordia divina, creados simples e ignorantes, y hay muchísimos estados en el que cada uno estamos, ¿no? Dice que de esta suerte todo se correlaciona y se encadena desde el alfa hasta el omega. Hace una exhortación al final del ítem. Vosotros, los que negáis la existencia de los espíritus, llenad pues el vacío que ellos ocupan, y vosotros, los que de ellos reís, atreveos entonces a reír
de las obras de Dios y de su omnipotencia. Desde luego, Kardec lo que está diciendo, por favor, estudiad, ved, analizad, comprended, porque cuando lo hagáis, pues no podréis más que ver en todo este estudio algo totalmente lógico, razonable y de interés para el espíritu, no siendo así negadores sistemáticos ni permitiéndose ser pues aquellos que hablan de lo que no saben, ¿no? Con esto termina la introducción, pero me gustaría traeros algunas cositas para, bueno, creo que muy bonitas sobre todo esto del espacio, ¿no? Esta correlación, todo este encadenamiento, ¿no? que hay en este universo. Mirad lo que nos dice León Denis en El Gran Enigma, en el capítulo que se llama Solidaridad, Comunión Universal. Dice que cada nueva revelación es una continuación de la anterior. Este es el carácter del espiritualismo moderno, que aporta una enseñanza, un conocimiento más completo del papel del ser humano, una revelación de los poderes ocultos en él y también de sus relaciones íntimas con el pensamiento superior y divino. Es algo precioso, ¿no? Fijaros lo que nos está diciendo, que nos trae un conocimiento más completo del papel que tenemos como seres humanos, ¿no? Lo que nos va a hacer encontrar todo aquello, todos nuestros potenciales que tenemos cada uno de nosotros y cómo nos relacionamos con esa inteligencia suprema y con esa creación, ese Dios, ¿no? Me parece precioso. En la Revista Espírita también de 1858, en marzo, que hay un artículo súper interesante en el que nos habla de Júpiter y algunos otros mundos, pues Kardec explica cómo el mundo de los espíritus está compuesto por almas de todos los humanos de esta tierra y de otras esferas, despojados de los lazos corporales. De igual modo que todos los humanos están animados por los espíritus encarnados en ellos, ¿no? Con esto nos quiere hacer ver que hay solidaridad entre estas dos realidades, entre estos dos mundos, ¿no? Las personas pues tendrán las cualidades y las imperfecciones de los espíritus a los cuales están unidos, y los espíritus serán más o menos buenos o malos según los progresos que hayan hecho durante su existencia corporal. Y nos dice que estas pocas palabras resumen toda la doctrina, ¿no? Porque realmente es cierto, está hablando cómo nuestros actos como seres humanos son el producto del uso del libre albedrío y llevan el sello de la perfección o de la imperfección del espíritu que los practiquen. Por lo tanto, pues con estas observaciones pues no nos puede ser muy difícil hacernos una idea del estado moral de cualquier mundo según la naturaleza de los espíritus que lo habiten, nosotros efectivamente contemplando esa pluralidad de mundos habitados, y nos puede hacer un cuadro, bueno, pues claro, de lo que es de los espíritus que de ambos lados de la vida que estamos ligados a este planeta Tierra. Y me gustaría también traeros algunas palabras de Flammarion que no puedo evitar traer, porque él nos habla en el libro Pluralidad de Mundos Habitados, nos habla de una humanidad colectiva, ¿no? Y de alguna manera pues también me ha hecho recordar
poquito lo que comentaba Kardec en esta tercera parte del ítem. En este capítulo que habla de la humanidad colectiva, pues Flammarion nos dice que la humanidad de los otros mundos y la humanidad de la Tierra son una sola humanidad y que el hombre es un ciudadano del cielo, que la familia humana se extiende más allá de nuestro globo y lo hace en las tierras celestes, ¿no? Y bueno, os voy a leer unas palabras de él porque a mí me parecen muy, muy bonitas, ¿no? Dice, hablando de esto, ¿no? De esta humanidad colectiva, refiriéndose a esas humanidades. Pero no sois tan extrañas como pensamos, o razas lejanas que seguís con nosotros los variados caminos del cielo. ¿No recorréis un ciclo de destinos semejante al que nosotros recorremos aquí abajo? ¿No sois arrastradas hacia el mismo término? ¿No caminamos juntos al mismo fin? Responded, oh poblaciones desconocidas. ¿Sabéis si no existen otros lazos de relación entre nosotros más que esos rayos luminosos que se envían mutuamente nuestras moradas? ¿Sabéis si la unidad y la solidaridad de la creación no se extiende a cada uno de nosotros, átomos pensadores? ¿Y si no deberemos encontrarnos algún día y reconocernos? ¿Habéis averiguado si nuestros primeros padres fueron hermanos antes de bajar a cada una de nuestras patrias y establecer en ellas la cuna de otras tantas familias humanas? Decidnos, ¿hacia qué punto somos llevados todos, planetas y soles? ¿Qué lugar de descanso buscamos a través de los espacios? ¿Y cuál es esa última morada en donde debemos reunirnos? Desde entonces, las tierras que se balancean en el espacio las hemos considerado como estaciones del cielo y como las regiones futuras de nuestra inmortalidad. Allí está la mansión celestial de muchas moradas, y allí, donde entrevemos el lugar a que han llegado nuestros padres, reconocemos el que nosotros habitaremos algún día. Toda creencia, para ser verdadera, debe estar conforme con los hechos de la naturaleza. El espectáculo del mundo nos enseña que la inmortalidad de mañana es el de hoy y la de ayer, que la eternidad futura no es otra que la eternidad presente. Esta es nuestra fe. Nuestro paraíso es el infinito de los mundos. Bueno, y esto tan bello que nos dice Flammarion, pues lo vamos a comprender mucho mejor al estudiar este gran libro que los espíritus dejaron en manos de Kardec para el bien de la humanidad. Y vamos a comprender que todo tiene sentido en el universo y que es ese buen sentido el que nosotros tenemos que desarrollar, bueno, pues mediante el estudio serio y el respeto profundo a las enseñanzas de los espíritus. Pues nada, yo lo voy a dejar aquí porque os había traído un resumen de todos los ítems, pero si no, nos vamos a alargar mucho y así nos quedan tiempo para los comentarios. La recomendación es que volvamos a leer toda la introducción al estudio de la doctrina espírita para así poder estar preparados para el próximo día traer los prolegómenos, que también es un tema muy interesante, y de dar paso a esas preguntas que se realizan en este libro tan necesario para todos nosotros. Pues muchísimas gracias.